Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente agradecemos ese tiempo que ofreces cada miércoles, cada domingo, para aprender un poco más. Y siempre decimos que en ¿Qué pasó entonces? Aquí estamos reaprendiendo lo que ya hemos aprendido o desaprendiendo, ¿no? Lo que hemos aprendido. Es decir, con estos invitados que tenemos, estos historiadores jóvenes, con sus investigaciones, con sus trabajos y con su experiencia que nos están transmitiendo pues, en el programa. Agradecemos. Y en esta oportunidad hemos invitado pues, a un colega historiador, un amigo, me refiero, y también pues que ha venido, ha estado con nosotros varias veces y siempre agradecemos la aceptación a la invitación. Me refiero al licenciado Rubén Zúñiga. Rubén Zúñiga es historiador y actualmente labora en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, impartiendo la clase de Historia de Honduras y pues tiene una amplia trayectoria en lo que es la educación, sobre todo en el campo de la historia. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Todo bien, gracias por la invitación. Sin duda, un lugar bastante cómodo para uno como historiador, sentarse aquí y comenzar a dialogar acerca de la historia. Así que le agradezco la invitación y espero podamos tener un tiempo ameno y que también sea de deleite para la audiencia. Así es. Yo siempre digo que cada programa, como estamos reaprendiendo, y esa es la ventaja que tenemos. Y como dice maestro, los neurocientíficos, los neuroeducadores, que en la medida que usted aprende cosas nuevas, pues conecta nuevas neuronas y se vuelve más inteligente. Entonces, les aseguro que después de ver este programa van a ser más inteligentes de lo que son. Igual también estamos incluidos nosotros, ¿no? Esperamos que sí. Así es, así será. Bueno, el tema de hoy es la llegada de los españoles a Honduras. En programas pasados estuvimos hablando acerca de curiosidades del descubrimiento, esas cosas interesantes que no se conocen del descubrimiento, pero hoy vamos a hablar acerca de cómo fue realmente esa llegada de los españoles a Honduras. Mucha gente, maestro Rubén, pues confunde sobre todo el tema de descubrimiento, conquista y colonia. En principio solo me gustaría si nos podría aclarar ese proceso, que hay un descubrimiento, una conquista y una colonia. O es descubrimiento, o es conquista, o es colonia. ¿Qué nos podría decir, maestro? Sí, sin duda son varias etapas de un proceso que tiene una continuidad bastante marcada, porque cuando hablamos de descubrimiento o los viajes de exploración, que poco a poco lo vamos a ir aclarando en el camino, se hace referencia a aquellos viajes que hicieron los europeos, en un principio Portugal y España, hacia otras regiones del mundo, para poder buscar nuevas rutas comerciales. Y en este objetivo de buscar nuevas rutas comerciales, pues fueron explorando otras regiones del mundo que para ellos era un descubrimiento, porque ellos desconocían estas tierras. No así para las poblaciones que ya vivían ahí. No era un descubrimiento porque llevaban muchos milenios viviendo ahí, pero sí un descubrimiento para la civilización europea por desconocer estas tierras. Pasamos entonces después a la conquista, es decir, una vez que conocen y exploran estas regiones nuevas del mundo, comienzan a someter a las poblaciones nativas para que puedan doblegarse a sus intereses. Entonces, en ese tiempo está comenzando a desarrollarse el capitalismo, es muy importante la riqueza en metálico principalmente y los productos que se pueden comerciar. Entonces los europeos comienzan la conquista de las poblaciones nativas para explotar las riquezas y de esta forma enriquecerse. Y por último pues llegamos a la colonia, que es cuando los europeos, viendo la riqueza que tienen los lugares que van explorando, deciden formar algunas colonias para habitar de forma permanente estos lugares y sacar el mejor provecho de las riquezas que tienen. Comentamos incluso que cuando los españoles vienen a América hay un contexto, es decir, que no vienen por venir. ¿Qué estaba pasando, maestro, en Europa de ese momento o en España de ese momento para estos viajes? Porque los viajes realmente son viajes, vamos a decirlo así, totalmente planificados, ¿no? Sí, sin duda. Desde la Edad Media ocurrieron muchas cosas en Europa que de hecho marcan el contexto en el cual se dan los viajes de exploración de España. Es importante mencionar que durante la Edad Media suceden dos eventos religiosos muy importantes. Por una parte, la consolidación del cristianismo en Europa y por otra parte, el surgimiento del Islam, que va a ser una religión que surge en la península arábiga en el siglo VII y que comienza a expandirse por toda África, Asia y que incluso domina algunas partes de Europa, como la península ibérica.
Entonces, en el caso de los españoles, van a tener que luchar por 800 años para poder expulsar a estos invasores musulmanes. De hecho, en 1492, que es cuando se da el viaje de Cristóbal Colón, los españoles recién han reconquistado su territorio después de derrotar a los musulmanes del reino de Granada, que quedaba al sur de España. Pero los europeos, principalmente los portugueses y los españoles que tuvieron que recuperar su territorio de los musulmanes, no se quedaron ahí, sino que buscaron atacar a los musulmanes en sus propias tierras. Y para el caso de los portugueses, comienzan a trasladarse a África, al norte de África, para atacar a los musulmanes en este lugar. Pero también España comienza a buscar nuevos territorios donde pueda llevar la influencia cristiana. Y sobre todo, pues, para poder engrandecer su poder, que en ese tiempo ya se ha ido aumentando, porque es el tiempo también de los grandes estados modernos, donde los monarcas adquieren mucho poder en contra del poder que detentaban en la Edad Media los señores feudales. Bien, tenemos aquí más o menos los temas que vamos a cerrar el día de hoy, maestro, si nos puede comentar en forma general. Sí, bueno, me parece que estos son los puntos más importantes para poder abordar el tema de la llegada de los europeos o de los españoles a Honduras. Ahí pues vamos a hablar un poco acerca de las condiciones políticas que ya abordábamos. Así es. Precisamente ese conflicto de los españoles y portugueses contra los musulmanes y su deseo de expandirse a otras regiones. Las relaciones comerciales de Europa en el siglo XV, que va a ser muy importante, porque es precisamente en busca de rutas comerciales en las que se da pues estos encuentros de diferentes mundos. Después vamos a hablar de las campañas de exploración propiamente de los portugueses y españoles, un poco ahí acerca de Cristóbal Colón para conocer el personaje. El cuarto viaje de Cristóbal Colón, que es cuando llega al territorio de Honduras. Vamos a hablar un poco de los nombres de Honduras, que ha tenido varios nombres, y vamos a tratar de explicar un poquito cuáles son las principales teorías acerca de ellos. Después vamos a hablar de las campañas de conquista, algunos ejemplos de ello. Y por último, la resistencia indígena, para aclarar ahí algunos mitos que no se han fundado bien sobre documentos históricos. Interesante realmente, ¿no? Y es que ese hecho, ese evento de Colón, por lo menos en esa época, maestro, de llegar a estas nuevas tierras, que como usted lo dejó muy claro, el descubrimiento, pues, aquí ya había población anterior, fue algo que trascendió en gran medida y que de una u otra forma marcó una etapa en la historia de España. Sí, sin duda marca un punto de ruptura respecto de la forma como vivían las sociedades indígenas antes de la llegada de los españoles y ese nuevo estilo de vida que se va a imponer con la llegada de estos, con sus costumbres, con sus formas de gobierno, etc. Bien, viendo esta imagen, maestro, ¿te nos podría comentar? Bueno, en cuanto a esta imagen, es una imagen representativa del conflicto que había precisamente entre los españoles y los musulmanes. Ya lo veníamos mencionando, esto va a ser muy importante para el desarrollo español, porque de hecho algunas de las teorías que tratan de explicar la supremacía de Europa durante estos tiempos a nivel mundial, lo explican de esta forma. Mencionan que Europa logró convertirse en el continente predominante en el mundo debido a las guerras. Y en el caso de los españoles, fue una guerra constante contra los musulmanes por 800 años. Es decir, eran expertos en la guerra. Y estas guerras eran a prueba de error, porque iban a una batalla, la perdían, entonces ya sabían para la próxima batalla en qué mejorar. Entonces esa tradición militar hizo que los españoles estuvieran en las condiciones necesarias para poder expandirse a lo largo de todo el mundo. Entonces es importante lo que mencionábamos, que los españoles, una vez que reconquistan su territorio, no se quedan ahí, sino que quieren expandirse y se logran expandir en Europa, pero también quieren expandir su influencia hacia otras regiones del mundo. Cuando llegan a América, pues no dudan en conquistar todo el continente y de hecho también pues conquistan algunas regiones de Asia, como las Filipinas. Y aquí, ya que usted mencionaba el tema de la guerra, entonces, en principio, ¿se podría decir entonces, maestro Rubén, que la conquista fue una conquista militar? Sí, sin duda alguna.
Sin duda alguna va a ser una conquista principalmente militar, aunque hay otras formas de conquista, pero lo que va a predominar va a ser esa conquista militar. Y como ya lo decíamos, pues los españoles, por así decirlo, estaban en forma después de 800 años de estar practicando. Sí, interesante. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes nos cambian y bueno, siempre leemos y respondemos tus comentarios. Escríbenos a qué pasó entonces, @telebásica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambies. La llegada de los españoles a Honduras, un tema que estamos desarrollando el día de hoy y tenemos invitado especial al maestro Rubén. Rubén, realmente en sus años de enseñanza, este tema de la conquista, descubrimiento y colonia que usted nos dijo al principio, siempre hay algunas lagunas, unas partes que se dice comúnmente, algunos baches, ¿no? que la gente desconoce y no tiene ese contexto y no conoce muy bien el descubrimiento de Honduras. Pero pues Rubén es historiador y nos va a dar ese contexto pues, geográfico a nivel mundial, qué está pasando, como decimos, al otro lado del mundo. Sí, bueno, es importante entender que en la Europa del siglo XV no se conocían todos los rincones del mundo. Es decir, Europa tenía plena conciencia del territorio que conformaba su continente, pero en el caso del continente africano, por ejemplo, solamente se conocía la parte norte. Y en el caso del continente asiático, a duras penas se conocía pues, lo que conocemos hoy en día como el Oriente Próximo, donde está Israel, donde está Siria. Entonces era un ambiente de mucha incertidumbre. Se sabía que había muchos productos que venían de tierras lejanas, que se llamaban las Indias Orientales, pero a ciencia cierta, muy pocas personas habían estado en ese lugar. Uno de los casos que se puede mencionar y que es uno de los nombres más famosos de ese tiempo es Marco Polo, que es precisamente un comerciante italiano que hace un viaje a la zona de Asia y estando allá se pone al servicio de los gobernantes de esos lugares y hace un libro escribiendo pues, su experiencia, las cosas que vio, las costumbres, y este libro pues tiene mucha resonancia en Europa precisamente porque hablaba de muchas cosas que los europeos ni por cerca sabían. Interesante. Y eso lo que... El hecho de conocer esa geografía, aunque como usted bien lo comentaba, no tan completa, obviamente el ser humano es curioso y tiende un poco a buscar esos nuevos caminos. Viendo en este mapa, maestro, que tenemos aquí lo que es India, un poco la China, ¿verdad? Borneo, diferentes lugares. ¿Esas eran rutas que tenían realmente? Sí, bueno, en este mapa podemos ver las míticas, por así decirlo, Indias Orientales. Como lo mencionaba antes, los europeos escuchaban mucho acerca de las famosas Indias, que era donde venían los productos que ellos más consumían, como las especias. Y cuando hablamos de especias, pues hablamos de la canela, de la pimienta, del clavo, la macis, la nuez moscada. Entonces, todos estos productos venían de esta región que se conocía de forma general como las Indias Orientales. Pero los europeos no tenían un contacto directo con estas tierras, sino que tenían un contacto a través de intermediarios. Eran muy famosos en ese tiempo los puertos de Alejandría, por ejemplo, Constantinopla, porque eran los lugares donde los comerciantes llevaban los productos desde la India hacia estos puertos, como Alejandría, y los europeos llegaban a estos puertos, pero no había un contacto directo. Entonces, precisamente en busca de rutas comerciales hacia estos lugares, rutas comerciales directas que les permitieran obtener más ganancias, va a ser como los españoles van a terminar llegando a América. Ya que usted menciona de los españoles, hay otros países que también quieren llegar a estas tierras, o por lo menos quieren ser parte de la repartición, sobre todo. Sí, en una competencia comercial bastante fuerte. Estamos hablando de la etapa del capitalismo mercantil, donde el comercio es lo más importante. Y en este sentido, pues, tienen un papel muy relevante las ciudades estado italianas como Génova y Venecia, que de hecho son las que en un principio tienen el control del comercio de las especias.
porque debido a su posición geográfica dominaban muy bien el Mediterráneo y tenían muy buenas relaciones con los puertos que traían los productos de Oriente, como Alejandría, que ya mencionábamos, Constantinopla, la ciudad de Cafa en el Mar Negro. Y después hay otros países que también quieren meterse en el negocio. Entonces Portugal, por ejemplo, que tiene una posición privilegiada de cara al Pacífico. Por ahí también las ciudades de Francia, de Inglaterra y España pues están en esa competición por ver quién se adueña de este comercio de las especies que era tan lucrativo en ese tiempo. Eran prácticamente las potencias de la época, ¿no? Sí, sin duda. Así es. Y siempre, y el caso de España, sabemos que tuvo guerras con Francia, Inglaterra, pero ¿qué pasó de España con Portugal, maestro? ¿Cuál era esa rivalidad o esa rencilla que tenía España con Portugal? Bueno, lo que pasa es que desde la Edad Media el territorio de Portugal había pertenecido o tenía mucha influencia de los monarcas españoles, o en este caso pues de los monarcas de Castilla, que era uno de los reinos más importantes de lo que posteriormente llegaría a ser España. Entonces Portugal, que tiene un territorio más pequeño, rápidamente termina el proceso de reconquista antes que España y entonces salta a la exploración de nuevas tierras. Aquí en el mapa precisamente podemos ver un poco de lo que venimos mencionando. O sea, Portugal sale de su territorio y comienza a explorar el continente africano. En un principio para poder dar persecución a los musulmanes, pero luego comienzan a explorar toda la región atlántica del continente africano. Y poco a poco comienzan a descender, hasta que para 1488 un navegante llamado Bartolomé Díaz ha llegado hasta el Cabo de Buena Esperanza, que es la punta más al sur del continente africano, y ya están listos entonces para zarpar hacia la India, que va a suceder este hecho 10 años después, cuando el navegante Vasco da Gama va a llegar precisamente a la India y va a establecer por primera vez un contacto directo de los europeos con las regiones de las Indias Orientales. Interesante realmente tener esa visión de estos exploradores que realmente se lanzaron a la mar. Como se dice, los europeos solo se imaginaron que eran un montón de islas donde probablemente habían tesoros, habían monedas de oro, de plata, pero al final se encuentran con un continente, maestro. Sí, es muy importante hablar de este proceso y pues hablar de esas cualidades de los europeos de ese tiempo, de ese deseo de aventura. Así es. Claro, hay muchas personas, por ejemplo, que se empobrecen debido a la situación social y económica de los países europeos, entonces están buscando oportunidades para poder superarse, por así decirlo. Y entonces las aventuras hacia otros lugares del mundo va a ser una de las mejores opciones. Por otra parte, también están los burgueses, que es la clase social que va surgiendo en este tiempo, que está ansiosa de nuevas riquezas. Entonces por ahí invierten dinero para hacer estas exploraciones y que de esta forma pues su capital pueda aumentar. Entonces como que el ambiente propicio para que puedan darse estas exploraciones en ese tiempo. Realmente le apostaron y ganaron, ¿no? Sí, sin duda alguna. Le apostaron y ganaron, y no era fácil apostar porque había personas que consideraban una locura enviar un barco hacia regiones en las que no se sabía qué era lo que había, si habían monstruos o si habían precipicios, o más allá de eso, si la Tierra se aceptaba como redonda, cuánto tiempo tenía que navegar un capitán para poder llegar a tierra firme. Entonces todos esos riesgos hacían que mucha gente se echara para atrás, pero estos gobernantes de este tiempo, Juan II, los reyes católicos, pues le apostaron y al final salió algo positivo para ellos, no así para las poblaciones aborígenes, como vamos a ir viendo más adelante. Así es. Se me dio un poco a la mente el tipo de tecnología que utilizaron ellos para estos viajes, porque también había cierta tecnología que utilizaron para estos viajes. Sí, sin duda alguna va a ser el momento apropiado, no solamente por las condiciones políticas, económicas, sociales, sino por las cuestiones técnicas, porque, por ejemplo, en ese tiempo surge la carabela, que es la embarcación en la cual se van a realizar las principales exploraciones. ¿Cuáles son las cualidades de la carabela?
habían embarcaciones mucho más grandes que las carabelas, pero el hecho de ser más grandes les quitaba rapidez, les quitaba agilidad. Entonces estas embarcaciones van a ser muy incómodas, van a ser muy pequeñas, con poca capacidad de carga, pero muy veloces. Muy veloces porque van a aprovechar muy bien los vientos con sus velas, que son muy novedosas respecto a las demás embarcaciones, y esto les va a permitir entonces moverse por regiones del mundo bastante complicadas donde otros barcos no se habrían podido mover. Y por otra parte, pues está el astrolabio, la ballestía, la brújula, que eran estos instrumentos para poder saber la ubicación de las embarcaciones, principalmente respecto de la latitud. En la longitud, pues, habían algunos problemas ahí que se medían principalmente calculando la velocidad de los barcos, pero estos instrumentos, junto con las cartas de navegación, van a permitir que se puedan hacer todas estas exploraciones. Sí. Bueno, realmente los viajes pues no son por casualidad, son viajes que son totalmente planificados. Vamos a seguir hablando sobre este tema interesante, dónde entra Colón, y poco después hablar el caso de Honduras. Usted no nos cambie y ya regresamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? La llegada de los españoles a Honduras, un tema interesante que está desarrollando el licenciado en Historia Rubén Zúñiga. Maestro Rubén, el tema de ese descubrimiento, esa conquista, esa colonia en Honduras, es un proceso largo que duró prácticamente 300 años, ¿no? Ahora, cabe destacar que en esa historia de ese descubrimiento, conquista y colonia, pues hay un personaje que no podemos olvidar, el famoso Cristóbal Colón o Cristófor Colón. Sí, ahí aparece Cristóbal Colón como uno de los personajes principales en todo este proceso. Porque en ese tiempo era muy importante el apoyo que daban los monarcas de los diferentes estados, pero también eran muy importantes las iniciativas privadas. Y en el caso de Cristóbal Colón, pues va a ser un aventurero, creo que es el término que mejor le cabe, que va a comenzar a planear su famoso proyecto de las Indias, que es un proyecto que se propone llegar a las Indias Orientales navegando por el occidente. Bueno, de hecho, en el año de 1492, que es cuando va a comenzar su viaje, los portugueses todavía no han llegado a las Indias Orientales. Así que por eso está esa desesperación de buscar otras rutas. Entonces, Cristóbal Colón propone lo siguiente. Propone, bueno, tratemos de llegar a las Indias Orientales navegando por occidente. Por ahí él se pone a leer algunos autores muy famosos de la antigüedad, cartógrafos que habían calculado el diámetro de la Tierra, y uno de los problemas de Colón es que toma las estimaciones más cortas, y por eso al final, cuando hace el viaje de 1492, se encuentra en problemas porque pues, claro, no llega, y él ya había hecho sus estimaciones. Interesante, realmente. Sí, porque uno siempre se plantea, ¿no? Obviamente hoy día tenemos GPS, tenemos satélites, etcétera, nos sirven de guía, pero a Cristóbal Colón llevar a cabo este gran proyecto es un proyecto que trasciende. Y pensemos en la gente, en los barcos, cuando pasaba una semana, 2 semanas, 3 semanas y nada, ¿no? Sí, estar viendo solo agua creo que genera una angustia bastante fuerte en ello, porque la navegación comienza saliendo del puerto de Palos, llega a las Islas Canarias. En las Islas Canarias se estacionan alrededor de un mes para poder hacer los preparativos del viaje, pero desde las Islas Canarias hasta América el viaje tarda poco más de un mes, y es un mes en el cual las provisiones se van agotando. Es un mes en el cual la gente comienza a calcular, bueno, si nos damos vuelta en este momento y nos regresamos a España, tiene que pasar un mes para que regresemos a España. Entonces, claro, la angustia es bastante fuerte porque algunos consideraban de que hasta ahí había llegado su vida, ¿no? Y aquí el tema ya que hablaba de las embarcaciones, en lo que usted ha investigado, ha estudiado,
¿Qué tipo de población iban realmente en estas embarcaciones? Porque se habla de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, Cristóbal Colón, en un primer momento, para no saltarnos esa etapa, pues hace un acuerdo con los reyes católicos, les presenta su proyecto y este proyecto pues tiene que esperar mucho tiempo antes de ser aprobado. En 1492 se suscriben las capitulaciones de Santa Fe que ponen los términos definitivos en los cuales Cristóbal Colón va a hacer su viaje de exploración y los reyes católicos le dan el visto bueno para este proyecto. Pero Cristóbal Colón va a tener que lidiar con muchos detalles que los reyes católicos no le facilitan, como por ejemplo el tema de las embarcaciones y el tema de la tripulación también. Por suerte había una región ahí en España muy famosa, que era la región de Andalucía, donde habían muchas personas con vocación de marineros, con vocación hacia la aventura. Y van a ser principalmente estos pobladores los que van a ser parte de la tripulación que Cristóbal Colón va a utilizar para hacer su primer viaje hacia Occidente, aunque también hay pobladores de las Canarias, entre otros. Así es. Y viendo este mapa, esta ruta, nos podría comentar, esa es la ruta que siguió Colón realmente para llegar a estas tierras, sobre todo a Centroamérica. Sí, bueno, este mapa que tenemos aquí es el mapa del cuarto viaje de Cristóbal Colón. En los 3 primeros viajes, Cristóbal Colón exploró principalmente la zona de las Antillas. Bueno, hay una discusión ahí del segundo o tercer viaje, más el tercer viaje se acepta comúnmente, que fue en el cual él llegó a la zona de Venezuela, a Sudamérica, pero inmediatamente giró nuevamente hacia las Antillas y comenzó a explorar esa región. Va a ser hasta el cuarto viaje, que es el que aparece aquí en este mapa, en el cual Cristóbal Colón va a dejar las islas de las Antillas para explorar la zona de tierra firme. Y como lo podemos ver ahí en la ruta, va a tener un protagonismo muy importante el territorio de la actual Honduras. Y viendo toda esa ruta, prácticamente Colón, ese cuarto viaje, lo que más explora en su mayoría solo son puras costas, ¿no? Y sí, islas. Son viajes de exploración. Así es. Cristóbal Colón no puede pasar tanto tiempo en tierra firme, porque en realidad lo que está buscando Cristóbal Colón es un paso que le permita continuar navegando hacia Occidente. Cristóbal Colón suponía que estaba en las Indias Orientales, pero suponía que estaba más o menos en la zona de Zipango, como le llamaban en ese tiempo, Japón, y estaban buscando un paso que les permitiera continuar hacia China y la India. Por esta razón, Cristóbal Colón no se detuvo mucho a explorar en tierra, sino solamente las costas para poder encontrar este paso. Resulta importante ahí también en este mapa ver el punto donde Cristóbal Colón llega en el territorio de Honduras. Llega en un primer momento a las islas de la bahía. Ahí hay un debate acerca de cuál fue el lugar que llegó, si llegó a la isla de Guanaja o a la isla de Roatán. Porque en las descripciones que se han hecho se dice que desembarcó en la mayor de todas las islas. Que sería Roatán en todo caso. Que llamaban Guanaja, dice él. Entonces hay una confusión. ¿Se trata de Roatán por ser la isla más grande o se trata de Guanaja porque la llamaron Guanaja? Pero luego hay otras personas que explican que después se terminó llamando a todas las islas Guanaja. Entonces es más probable que al final sea Roatán el lugar donde llegó Cristóbal Colón. Pero bueno, ahí encontraron una canoa de indígenas que se dedicaban al comercio. Retuvieron a uno de sus integrantes para poder hacerle algunas preguntas y para que les ayudara a explorar la zona de tierra firme. Llegaron entonces a Punta Caxinas, navegaron desde ahí hacia el oriente y llegaron hasta el Cabo de Gracias a Dios, donde dieron gracias a Dios no por haber salido de las Honduras, como tradicionalmente se dice, que vamos a hablar después, sino que dieron gracias a Dios porque durante toda su navegación encontraron vientos muy contrarios y les costó mucho salir de esa región. Entonces cuando por fin encontraron la dirección hacia el sur, les dieron gracias a Dios por encontrar
buenos vientos. Y entonces de ahí surge precisamente el nombre de Cabo de Gracias a Dios. Y ya que usted también lo mencionaba, pues realmente si Colón viene acá a Honduras para octubre, pensemos ahorita, estamos en octubre, ¿no? ¿Para octubre viene Colón? ¿Y qué fecha más o menos aproximadamente? Bueno, 12 de octubre. En octubre vino Colón a América. Para el Así caso es. específico de Honduras es en el mes de agosto. Agosto, ok. Porque si lo asociamos con el tema de las estaciones del año, ¿no? Usualmente agosto, septiembre son épocas en las que llueve constantemente. Si no Sí. llueve, pues son vientos que vienen de América del Sur. Entonces, tuvo que haber tenido ese problema o inconveniente. Ahora, algo importante, maestro Rubén. Muchos de los viajes que Colón hace, sabemos que este es el cuarto y último viaje, y no vuelve de nuevo a América, ¿verdad? Pero lo interesante de este cuarto viaje es que es cuando pasa por Centroamérica y Honduras. Pero realmente este viaje no fue planificado o no salió desde España. Es un viaje desde América al resto del Caribe, ¿no? Sí, sí. Entonces, como ya lo habíamos mencionado y como aparece ahí en el mapa, pues Cristóbal Colón llega primero a las Islas de las Antillas, donde no se le permite establecerse, porque en el tercer viaje hubo muchos problemas entre Cristóbal Colón y los representantes de la corona española, de tal forma que Cristóbal Colón regresó, de hecho, con grilletes. Entonces, para el cuarto viaje, Cristóbal Colón no tiene relaciones muy amistosas con los gobernadores de la Española, por ejemplo, que va a ser la principal posesión de los españoles en ese tiempo. Y entonces pasa de largo y llega a la isla de Jamaica. Ahí en la isla de Jamaica pues se detiene un poco de tiempo y es desde ahí, desde donde zarpa precisamente hacia Honduras. Y cuando sale de la zona de Centroamérica, pues regresa a Jamaica también en un ambiente bastante complicado precisamente por las temporadas lluviosas que usted mencionaba. Interesante, realmente. Y eso es lo importante, lo que está dando a conocer el maestro Rubén es un poco el contexto histórico de estos viajes o de este cuarto viaje y también el contexto geográfico, o sea que tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa, ustedes nos cambien para que sigamos hablando acerca de la llegada de los españoles a Honduras y aquí en este último bloque tenemos algo muy interesante, el nombre de Honduras, el origen del nombre de Honduras. Ya regresamos, no los cambies. La llegada de los españoles a Honduras. Realmente esa conquista, ese descubrimiento, esa colonia, maestro Rubén, en Honduras, vamos a decirlo así, que tuvo sus elementos diferentes, pero o cosas muy particulares o peculiares. Pero en principio hablemos un poco acerca del nombre de Honduras. Siempre cuando uno le pregunta a la gente acerca de algunas cosas de Honduras, sobre todo usted que en las aulas universitarias, hay muchos estudiantes que de repente no tienen ni idea de por qué Honduras se llama Honduras o siempre dan una respuesta típica o clásica que menos que usted la va a comentar, el nombre de Honduras. Sí, bueno, por mucho tiempo se hizo famosa la frase... Viral sería hoy día, ¿verdad? Sí. Una frase viral. Ajá. Una frase viral supuestamente atribuida a Cristóbal Colón, donde decía, gracias a Dios que salimos de esta Honduras, ¿no? Incluso me acuerdo que a mí me gustaba bastante una canción cuando era pequeño de Moisés Canelo, donde comenzaba precisamente con esa frase. Gracias a Dios, dijo Colón, por liberarnos de esta Honduras. Es cierto. Yo creo que pues ahí también tuvo bastante eco la frase. Bueno, es una frase mal atribuida a Cristóbal Colón. Su hijo, Hernando Colón, escribió una biografía que se llama La historia del almirante. Y en esa biografía él escribe precisamente la travesía de Cristóbal Colón por Honduras. Y en ningún momento registra Hernando Colón esta frase por parte de su padre. De hecho, los únicos nombres que menciona Cristóbal Colón cuando viene al territorio de Honduras son las Islas Guanajas, menciona el nombre, Punta Caxinas, la Costa de las Orejas, porque cuando iban desde Punta Caxinas hacia el Cabo de Gracias a Dios, vieron mucha gente que tenía
abierta esta zona de las orejas, donde dice Hernando Colón que incluso les cabía un huevo o les podía pasar un huevo. Entonces por eso Cristóbal Colón le llamó la costa de las orejas. Y por último, el Cabo de Gracias a Dios. Entonces en ningún momento registra Hernando Colón que Cristóbal Colón haya dicho esta frase de gracias a Dios que salimos de estas Honduras. O sea, y la pregunta que me imagino que mucha gente se está haciendo, entonces, ¿de dónde sacaron esa historia? O sea, realmente, es una interpretación de ese momento, ¿no? Sí. Bueno, hay varios nombres que tiene Honduras. Está Guaymura, Ibueras, que quizás los podamos mencionar después. Pero yéndonos directamente al nombre de Honduras, el mismo Hernando Colón responde esta pregunta. Hay un libro muy bueno que se llama Crónicas y Cronistas de la Historia de Honduras, del historiador Marcos Carías, donde él recoge el texto de varios cronistas. Entonces, para los interesados pueden abocarse a este libro para poder leer el testimonio de Hernando Colón. Bueno, en este testimonio, Hernando Colón dice que hubieron dos navegantes que llegaron después de su papá, que fueron Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís. Estos exploradores presuntamente vinieron en el año de 1508, aunque hay otros estudiosos que incluso señalan que vinieron antes de Cristóbal Colón. Y dice Hernando Colón que fueron estos dos exploradores quienes pusieron el nombre de Cabo de Honduras al cabo que anteriormente, o a la punta que anteriormente Cristóbal Colón había llamado Punta Caxinas. Entonces el nombre de Honduras surge precisamente de la exploración de estos exploradores españoles. Ahora el significado pues ha sido sujeto a muchos debates. Entonces en el caso del nombre de Honduras hay un escritor que se llama Óscar Castañeda Batres que él trata de explicar un poco acerca de esta frase. Entonces este autor atribuye, y es una de las teorías, a que el nombre de Honduras procede de las ciruelas. Porque hay varios cronistas, hay varios escritores del tiempo de las primeras exploraciones y de la conquista que hablan mucho de que encuentran muchos palos, muchos árboles, y los más comunes son estos árboles de ciruela. Entonces había una especie de ciruela que se le llamaba algo así como hondura o hondura. Entonces este escritor dice que el nombre de Honduras está relacionado precisamente a esta fruta, a la fruta de la ciruela que era tan abundante en la costa norte hondureña en ese tiempo. Incluso el escritor pues dice que no es Honduras que se llama así por las ciruelas, sino que son las ciruelas que se llaman así por Honduras. Porque a la región de Honduras se le conocía con ese nombre ya, con el nombre de Honduras. Entonces el fruto, que se comerciaba principalmente en México, comenzó a tener ese nombre. Ahora, respecto del significado, este autor, Castañeda Batres, menciona que es de origen maya y dice que el nombre tiene que ver con el lugar donde abundan las aguas, precisamente porque en ese lugar había muchos ríos, estaban las costas, mar por todos lados. Entonces que el nombre de Honduras pues haría referencia a esa abundancia de aguas y sería un nombre que se deriva de la lengua maya. Ahora, por otra parte, los historiadores, como Marcos Carías, por ejemplo, en este libro que ya señalaba, dicen que la teoría de este escritor no es una teoría que pueda considerarse tan creíble, porque hay muchas confusiones y es muy complicado que quienes pusieron este nombre se pusieran a pensar en todas estas cosas. Entonces Marcos Carías dice que en realidad el nombre de Honduras tiene que ver con la profundidad de las aguas de la zona donde llegaron estos navegantes, de ahí del Cabo de Honduras, que es la zona de Trujillo. Entonces, debido a la profundidad de las aguas, entonces vendría el nombre de Honduras, según Marcos Carías. Incluso creo que hay mucha confusión. Exactamente, hay teorías en relación a esto, porque incluso hay algo que apareció por ahí, el famoso Atlas, los mapas históricos, que aparece Davidson hablando acerca de una nueva teoría que habla de la zona de la fondura también, ¿verdad? Sí. Es una nueva, que el lugar donde van a fondear los barcos, y esto no es más que
un lugar donde van a reposar y a descansar, ¿no? Sí, sin duda alguna. Entonces, es un tema bien complicado. Sí. Van surgiendo muchas teorías a medida que los estudios acerca de esto van avanzando. Y claro, uno no es especialista, por ejemplo, en estas cuestiones de la etimología o del origen de estas palabras indígenas como para poder descifrarlo bien. Pero claro, uno hace sus conjeturas, ¿no? Pero lo que uno hace es que le muestra al público cuáles son las diferentes teorías y pues que el público pues se aventure ahí a decidir cuál le parece la más apropiada. Bien, ahí cuando hablamos de esta conquista de Honduras o de la llegada de los españoles a Honduras, ahí uno se pregunta de los apellidos de personajes importantes, porque sabemos incluso en un futuro, a petición de los compañeros aquí en el estudio, vamos a hablar acerca del origen de los apellidos, que es interesante, ¿no? Vamos a buscar eso, por qué sí tiene el apellido Ramírez, Hernández, Fernández, ¿verdad? Y pues de una u otra forma estos conquistadores dejan su huella, maestro, acá en estas tierras, ¿verdad? Este personaje que tenemos aquí, ¿quién es? ¿Cuál es su historia? Bueno, el personaje que tenemos ahí en la pantalla es nada más y nada menos que el conquistador del Imperio Azteca, Hernán Cortés. Claro, no vamos a hablar de todo ese proceso porque lo que hoy nos reúne aquí es hablar acerca de la conquista de Honduras y la llegada de los españoles a Honduras, que se dio por diferentes frentes, pero sin duda alguna las corrientes que vienen de México, inspiradas por Hernán Cortés, van a ser las principales. Es decir, los españoles vienen a Honduras desde las islas de las Antillas, el máximo representante va a ser Gil González Dávila, procedentes de Panamá, influidos por el conquistador Pedro Arias Dávila, y por supuesto desde México, impulsados ahí por los intereses de Hernán Cortés. Bueno, Hernán Cortés envía, después de conquistar el Imperio Azteca y para no dejar solas ahí sus conquistas, envía a dos conquistadores hacia el sur. Envía uno hacia Guatemala y envía otro hacia Honduras. Pedro de Alvarado hacia Guatemala y hacia Honduras envía a Cristóbal de Olid. Pero Cristóbal de Olid, antes de llegar a Honduras, tiene que pasar por Cuba para abastecerse de los elementos necesarios para la guerra, para combatir a las poblaciones indígenas. Y estando en Cuba, se encuentra el gobernador de esa isla, Diego Velázquez, que le invita a que haga la conquista no en nombre de Hernán Cortés, sino en su propio nombre y en el nombre de Diego Velázquez. De esta forma, Cristóbal de Olid entra a Honduras buscando sus propios intereses, buscando alcanzar renombre al hacer la conquista bajo su propio título. Hernán Cortés se da cuenta de esta situación y envía a otro de los capitanes que le estaba ayudando, que era Francisco de las Casas. Viene Francisco de las Casas en nombre de Hernán Cortés a Honduras para ajusticiar a Cristóbal de Olid. Y ahí se da, rencilla, pues, sí, habían bastante rencillas porque, claro, en ese tiempo los conquistadores están desesperados por encontrar nuevas tierras, porque el conquistador de las tierras va a ser hecho, se supone, gobernador de las mismas. Así que cada quien quiere asegurar su futuro, por así decirlo. Esa es una rencilla ahí en la cual finalmente termina muriendo Cristóbal de Olid, pero Hernán Cortés, allá en México, escucha todos estos rumores y dice, no, bueno, voy a ir yo para poner orden allá. Entonces Hernán Cortés decide venir a Honduras haciendo una travesía muy larga de 2 años por tierra y finalmente llega a el territorio de Honduras. Llega a la zona de Trujillo y desde la zona de Trujillo va a hacer algunas incursiones hacia el interior del país, principalmente la zona de Olancho, para buscar riquezas o para buscar el contacto con el Océano Pacífico. Entonces, es interesante porque Hernán Cortés, se acompañaba de un cronista llamado Bernal Díaz del Castillo y él escribió un diario acerca de la conquista y pues de su testimonio precisamente se tienen algunos de los elementos más importantes de la travesía que Hernán Cortés hizo al territorio de Honduras. Iban describiendo todo lo que miraban en el caso de Honduras. Es interesante, ¿verdad? Tener esa información de primera mano. No se puede hablar de la conquista de Honduras si no mencionamos a Hernán Cortés. Es de los protagonistas de esa historia. Sí, ¿no? sin duda alguna, porque es bajo su mando que salen los principales conquistadores.
Pedro de Alvarado posteriormente va a llegar al territorio de Honduras, sale del liderazgo de Hernán Cortés, Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas, Francisco de Montejo. Van a ser conquistadores que van a influir mucho en el proceso de conquista de Honduras y todos ellos pues estuvieron bajo las órdenes de Hernán Cortés. Bien, uno habla la pregunta de, bueno, cuando llegan los españoles a Honduras, llegan en el año 1502, la pregunta es, bueno, ¿y la población nativa, cuál fue su respuesta? Bueno, la población nativa, en un primer momento de asombro, sin duda alguna, por llegar los españoles y ser muy distintos físicamente a ellos. Entonces es una reacción de sorpresa. Incluso uno de los primeros contactos que ya mencionábamos es el de este indígena llamado Yumbe, que se encuentra Cristóbal Colón. Era un comerciante que iba hacia la zona de México, lo encuentra Cristóbal Colón y lo sube precisamente al barco. Y se establecieron muy buenas relaciones entre ambos. Incluso Cristóbal Colón dice que finalmente, cuando ya no les era útil porque no entendía el idioma de los indígenas, entonces lo deja y le da algunos regalos para que él pueda regresar. Pero posteriormente ya las relaciones entre españoles e indígenas se vuelven más tensas. Antes de que comience el proceso de conquista de Honduras como tal, hay muchas incursiones que vienen desde las islas de las Antillas simplemente a capturar indígenas a la costa norte hondureña. De hecho, la costa norte hondureña estaba muy poblada de indígenas, pero en todas estas redadas que comenzaron a hacer los conquistadores desde las Antillas para suplir la mano de obra que era escasa en estos lugares porque prácticamente toda la habían desaparecido, entonces se llevan a muchos indígenas y los indígenas comienzan a ver a los españoles como una amenaza. Y es entonces cuando comienzan a hacer frente a los españoles en lo que se ha denominado como la resistencia militar. Es decir, tomar las armas para combatir al enemigo. Aquí surge el personaje Lempira, ese personaje que mucha gente conoce su historia. Sabemos que de la historia de Lempira hay dos. Una, y aparte de eso, no es el único que pone resistencia en la zona, ¿no? O por lo menos, perdón, en todo Honduras. Sí, bueno, no va a ser... ya vamos a hablar un poco acerca de las historias que se han hablado acerca de Lempira, pero sin duda alguna que no es el único indígena que hizo resistencia frente a los españoles. De hecho, fue uno de los últimos que hizo resistencia ya a finales de la década de 1530. Pero antes de Lempira hubieron muchos caciques que dieron mucho trabajo a los españoles, como por ejemplo Sicumba, que da una fuerte resistencia contra las tropas de Pedro de Alvarado. En Mazatlán, por ejemplo, se menciona también, que es con quien se enfrenta Hernán Cortés. También en la zona de Olancho y el centro de Honduras está el cacique Benito, que también lidera un movimiento de resistencia bastante fuerte contra los españoles. Poca gente lo conoce, realmente, ¿no? Sí. Que poca gente lo conoce. Entonces, en realidad, no se trata solamente de Lempira como un líder indígena que lidera sobre todo los indígenas. En realidad, había muchos pobladores en las zonas que hoy conocemos como Honduras y la mayoría de ellos va a presentar una resistencia militar contra los españoles. Bueno, señala Linda Newson, que es una demógrafa que trató de hacer algunos estimados de población indígena antes de la llegada de los españoles o en el momento de la llegada de los españoles, y ella sugiere que habían entre 800.000 y 1.200.000 indígenas. Entonces, claro, no pudo haber sido solo un movimiento de resistencia. Fueron varios, muchos de ellos se han registrado, solo que no se habla mucho de ellos, y otros que ni siquiera se han mencionado, pero que sin duda alguna ahí estuvieron, tomando sus armas para evitar la conquista de los españoles. Cuando escuchamos en las diferentes épocas, sobre todo para septiembre, cuando se habla de Lempira como un héroe, que dice que Lempira es el defensor de la soberanía nacional. ¿Tiene que ver esto con la realidad o simplemente...? Bueno, es un poquito complicado porque la forma como nosotros entendemos la realidad nacional en la actualidad o como se entendió ahí en el contexto de la independencia es muy distinta a estos tiempos. En estos tiempos no se entiende Honduras como nosotros la entendemos. De hecho, no existía Honduras y quienes trataban de imponer la idea de Honduras eran precisamente los españoles. Quien luchaba contra esa imposición de Honduras era precisamente Lempira. O Lempira es uno de los ejemplos. Pero de haber ganado, por ejemplo, Lempira frente a los españoles, el nombre Honduras ni siquiera habría existido.
Entonces no se trata de que el Empira no sea un héroe o que haya sido alguien malo, simplemente es que hay que colocar a cada personaje histórico en su contexto específico. Y las luchas del Empira nada tienen que ver a favor de lo que nosotros hoy en día entendemos como Honduras. Nos hacen algunas preguntas en los medios electrónicos, que creo que usted la inició. Respuesta, ¿por qué si es cierto, si habían tantos indígenas que hacían oposición, porque es el Empira el personaje más emblemático que aparece como una resistencia indígena? Bueno, aquí comenzamos ya con las historias que se conocen acerca del Empira. Por mucho tiempo, varios escritores de ese tiempo, de la conquista, empezaron a hablar de una gran sublevación, una sublevación fuera de lo común, porque la conquista ya se había realizado en muchas regiones del país, y aparentemente ya supuestamente estaba todo pacífico, y de repente entonces surge una rebelión, la famosa rebelión en la zona de Serquín. Entonces se habla de esta rebelión como una rebelión que aglutinó a un gran número de indígenas. Hay dos historias, en una historia se habla de 35,000, en la otra se habla de 2,000, pero como sea, fue un hecho que la mayoría de las personas que escribieron de los hechos de ese tiempo mencionaron que realmente puso en aprietos a los españoles y que fue una sublevación muy difícil de detener. Entonces es precisamente por esto que el Empira adquiere mucho renombre, porque va a ser el líder de esta famosa rebelión que va a poner en muchas dificultades a los españoles. Sí. Realmente es un Empira, creo que nos falta estudiarlo un poco más, ¿verdad? Y analizarlo, porque es un personaje también interesante en su época. Maestro Rubén, un mensaje a todas las personas que nos ven. Bueno, hay que leer, sin duda alguna. Yo creo que los textos ahí están. Ya lo mencionábamos, hay dos versiones acerca de la historia del Empira, las cuales la gente solamente ha escuchado, pero muy pocas personas han leído. Si quieren conocer las dos historias del Empira, por ejemplo, pueden abocarse al cronista Antonio de Herrera, que es el primero en escribir acerca del Empira y que habla de cómo se había ahí refugiado en el peñón de Serquín y cómo lo mataron con un disparo de arcabuz en la frente. Y también está el libro Los últimos días del Empira y otros documentos del historiador Mario Felipe Martínez Castillo, que habla de una historia distinta, donde el personaje es Rodrigo Ruiz y donde en un combate cuerpo a cuerpo, dice él, termina matando al Empira. Yo creo que es importante la lectura, porque los libros ahí están, hay muchos libros acerca de historia, pero quizás los hondureños no tenemos mucho esa vocación de ir a los textos. Es por eso la historia que me cuentan en la escuela, tergiversada, es la historia que acepto. Pero pues nosotros que hemos estado así de lleno en el oficio de los historiadores, sabemos que hay que ir a los libros y que hay investigaciones que dan respuesta a muchas de las preguntas que hay en la actualidad. Solamente que las personas pues no van precisamente a los libros, pero nosotros, bueno, en nuestra profesión pues tratamos de divulgar un poco acerca de estas verdades históricas que a veces no son tan conocidas. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, el maestro Rubén Zúñiga. Actualmente pues labora en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con esta aportación, y como les dije a ustedes, al final pues hemos conectado nuevas neuronas, ya que él sugiere que leamos, y sabemos que ustedes muchos son personas muy jóvenes. Pues bueno, también hay libros electrónicos, ¿no? Los venden en diferentes lugares de forma por internet, así que no hay excusa, y vivimos en una gran época en este momento, la era de las comunicaciones. Lo tenemos todo al alcance, no hay excusas, no hay pretextos, más que todo busquemos excusas más bien para hacer las cosas, es decir, siguiendo el consejo que nos da el maestro Rubén Zúñiga, leer un poco más acerca de la historia de Honduras. Y a ustedes, pues, siempre agradecidos que nos escribes a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com. Al igual estamos en nuestras redes como STVE Telebásica. Así que esperamos tus comentarios. Soy Arnulfo Ramírez. Hasta pronto.